Demoledores los resultados de la última encuesta, siguiendo la misma tendencia que venimos analizando en las semanas anteriores. Según Metroscopia para El País, la primera fuerza política en España a nivel nacional sería Ciudadanos. Como ven, ya no solamente se postula por delante de los dos tradicionales grandes partidos, sino que aventajaría al siguiente en nada más y nada menos que 7 puntos porcentuales. Ciudadanos se situaría con el 28,9% de los votos frente al Partido Popular, que se quedaría con el 21,5%, seguido del Partido Socialista 19,4% y Podemos 17%. Por cierto, las tendencias se consolidan en el resto de los partidos. El Partido Popular sigue esa bajada, eso sí, en unos términos muy pequeños. Partido Socialista más o menos estable en torno a esos 20 puntos porcentuales. Podemos parece que ganaría un poquito respecto a la última encuesta y les decimos, conclusión principal, despunte absoluto de Ciudadanos. Yo les planteaba en publicidad ya a mis compañeros qué les parecía y bueno, hay que tomar estos resultados con cierta prudencia y sobre todo contextualizándolos mucho en el tiempo, ¿no? Todavía falta año y pico para unas elecciones generales y a la celeridad que se producen los acontecimientos y la actualidad últimamente, todo podría pasar. Yo aquí he sostenido en algún debate que esto estaba inflado. Todas las encuestas han estado infladas por razones diversas. Yo creo que seguimos todavía en el proceso de crear una burbuja artificial para seguir, no sé, manteniendo, no sé si espoleando al PP o tratando de debilitar al PP o realmente cuál es el juego. Es decir, no es fácil explicar esto. Pero habrá una parte también real, Jesús, porque siempre se dice, las encuestas, bueno, pues al final son sondeos, ¿no? Son muestras, pero las tendencias sí son significativas. Estamos hablando, si la memoria no me falla, de la quinta encuesta consecutiva, ya con un lapso incluso de 2 meses, que consolida la misma tendencia. Un apoyo importante a Ciudadanos en detrimento de PP y Partido Socialista. Esta última supera, ¿no? Con lo cual quiere decir que los que han hecho la apuesta por esta burbuja van teniendo éxito en su operación. Es decir, que yo no lo... Pero yo sigo manteniendo la idea de que esto es más una operación que se nos escapa a los ciudadanos que una realidad real, para decirlo de manera concreta. Estrategia de comunicación y política. Estrategias más que una tendencia de voto real. De grupos de poder. De grupos de poder y algunos de estos grupos de poder tienen contacto en algunos medios de comunicación, para ser más explícito. En este caso serían todos, porque hemos visto Metroscopia para El País, hemos visto, bueno, incluso el último CIS. También luego al final todo el mundo se contagia, ¿no? del mismo mal, ¿no? Entonces, bueno, yo no me puedo apear de esta especie de ambiente general que se ha creado, ¿no? Pero hablábamos antes también. Yo creo que todavía queda mucho y quedan unas elecciones que son definitivas para medir, para dar el toque de realidad, municipales y autonómicas. Y ahí sí, porque ahí nos vamos a enfrentar con el ciudadano mucho más cerca de sus problemas reales, de sus soluciones reales y de qué dirigentes quiere que le elijan. Porque a nivel nacional se diluye mucho, ¿no? Siendo muy cierto, Jesús, desde luego la mejor encuesta va a ser esa, pero también es cierto que el voto cambia mucho precisamente en la proximidad, es un voto mucho más personalista, mucho más a candidato y en base efectivamente a problemas muy cercanos al ciudadano. En unas elecciones generales el criterio es otro, luego a veces dista mucho y solo tenemos que ver las últimas elecciones generales autonómicas y el resultado de las generales nacionales. Es verdad, es cierto que la gente cuando el poder está distante se puede permitir unos lujos que no se los permite cuando el poder es más cercano. Pero eso es una prueba, dependiendo de los resultados inmediatamente tendremos cómo la tendencia varía. ¿A favor o en contra? Eso estamos de acuerdo en que está variando, por lo menos algo se está gestando, va a haber cambios. Es evidente, bueno, no sé si va a haber cambios o no, porque de momento adivino todavía no llego a ser, aunque estoy trabajando en ello, ¿no? Pero que evidentemente hay una tendencia, es manifiesto que hay una tendencia, pero estoy absolutamente de acuerdo con Jesús. ¿Es una tendencia real o es una tendencia artificial creada con intereses de manipulación de corrientes de opinión? Pues elecciones de Cataluña, las últimas, ahí tenéis pero vamos a ver, elecciones reales. Evidentemente en Cataluña se capitalizó una acción concreta que fue el apoyo al 155 y la debacle del Partido Popular
que no supo ni siquiera defender, lo hablábamos también antes, por falta de esa falta de capacidad de acercarse al ciudadano, de vender ese proyecto y de vender esa ilusión de país, que es España, con Cataluña dentro, evidentemente, ¿no? Pero eso se capitalizó y lo hizo perfecto. Ciudadanos en Cataluña lo hizo perfecto. De hecho, es la primera vez en la historia de Cataluña que un partido constitucionalista gana las elecciones autonómicas. Es decir, pues siempre estábamos hablando, bueno, yo creo que el PSOE también llegó en alguna ocasión a ganar elecciones, ¿no? Pero bueno, en el caso de las encuestas que estamos analizando, es evidente que hay una cierta desafección entre los simpatizantes y votantes del Partido Popular. Es evidente que hay un cierto hastío y hartazgo entre los votantes del Partido Socialista, pues porque hay una indefinición a nivel de proyecto en ambos partidos de qué proyecto quieren para España, de si estamos hablando de plurinacionalidad, si estamos hablando de España una o si estamos hablando de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que eso lo está capitalizando muy bien Ciudadanos, pero eso no es suficiente y queda mucho partido por jugar. Incluso este partido se puede ir a la prórroga, con lo cual habría una extensión de tiempo por disputar esa cantidad de votos. Yo no creo que esa sea la situación real de España. Yo no creo que... Es cierto que hay mucha gente que está descontenta con el político de siempre, es decir, la política ha cambiado y tiene que cambiar. Tenemos que cambiar de caras, tenemos que cambiar de proyectos, tenemos que cambiar de muchas cosas, pero yo no creo que la sociedad de la noche a la mañana haya dejado de ser o de creer en lo que creía hace 15 días, ¿no? Entonces, luego a la hora de votar, yo no creo que la diferencia sea tanta. A ver, magistrado, su lectura. Bueno, sé poco de encuestas. Hay un dato en esta encuesta que hace que se debilite su valor, y es el porcentaje de votantes. Ahí hay un alto porcentaje de abstención, y esa abstención probablemente en una votación estatal, quiero decir, a nivel nacional, y con muchos problemas resueltos o por resolver, tiene que cambiar. El ciudadano español tiene que darse cuenta de que el deber de acudir a las urnas es un deber que le obliga como ciudadano, y puede ser que sea en un momento en que además su voto tenga una trascendencia mucho mayor de la que puede haber sido en otros momentos. Por lo tanto, a esta encuesta le encuentro esa primera debilidad. La segunda no es debilidad. La segunda es las posibles manipulaciones, los posibles entresijos que haya en su confección, que no quiero entrar en ellos. Pero los datos son los datos. Y eso es un aviso para los dos partidos que han sido el bipartidismo en España durante mucho tiempo, es decir, desde la transición, y que ahora se encuentran con que aparece un partido que dice que les va a sobrepasar. Esta encuesta dice que les va a sobrepasar, y en mucho, a uno y a otro. Segundo aviso ya, no olvidemos Podemos, se habló mucho del sorpaso al Partido Socialista, ya son dos toques. Claro, claro. Por eso digo que es un aviso muy importante para el bipartidismo español, que yo creo me van a permitir sus dirigentes que desde aquí les diga una cosa: me parece que pecan de poca democracia interna. Hay mucho digitalismo, digamos lo que digamos, tanto en uno como en otro partido. Vamos a ver, yo en principio les tengo que dar la credibilidad que les tengo que dar, y no es por esta, pero sí que es cierto que ya van muchas en el que está marcando una tendencia. Y además parece bastante lógico, bastante razonable que estos ciudadanos vayan subiendo. Que si preveo cambios, yo sí que me voy a mojar, ¿eh? Sí, van a haber cambios, pero además va a haber cambio por una lógica aplastante, y es que esta legislatura es la primera en la que nos hemos encontrado con que se acabó el bipartidismo y se acabaron las mayorías absolutas. Además, se ha constituido las cámaras de una forma que están las fuerzas muy equilibradas, y por tanto tenemos situaciones prácticamente de escasa gobernabilidad. Yo creo que en gran medida un poco por el talante y la actitud de los dirigentes de los principales partidos, pero vaya, la realidad es que seguimos sin unos presupuestos, por ejemplo, y vemos cómo va a ser muy difícil acometer las importantes reformas que se tienen que acometer, y que nos lo están diciendo en todas partes. No es porque lo diga yo, no, es que lo están diciendo en todas partes. Tenemos el problema de las pensiones, grave.
tenemos el problema de la justicia, grave. Además, encima nos aparece el tema de lo de Cataluña, ¿no? Que esto no hace ni más ni menos que meterle más tensión a la situación. Tenemos el tema de la deuda. Es decir, existen una serie de aspectos lo suficientemente importantes y que no se van a poder acometer en esta legislatura. Y por supuesto que esto sí que va a penalizar indudablemente al dirigente. Ahora bien, ¿que vaya a ser Ciudadanos claramente el relevo? Bueno, pues yo es que creo que queda mucho partido. Y queda mucho partido porque además Mariano Rajoy no solamente sale a andar por las mañanas y anda unos cuantos kilómetros, sino que además es un poco su forma de gestionar. Y a partir de ahí, pues yo creo que se agotará la legislatura, pero sin lugar a dudas el Partido Popular va a salir de esta muy mal parado. Ahora, ¿qué pasará con estas encuestas de aquí un año o de aquí dos? Pues no lo sé, pueden cambiar mucho las cosas. Pensemos también que, por otro lado, el PSOE, que parece estar en todas estas encuestas un poco como en tierra de nadie, como tremendamente inactivo, viene de una crisis feroz, donde realmente el partido se partió en dos. Hombre, con ese escenario, a mí que siga manteniendo un 19,4% de los votos, me parece un logro del señor Sánchez, tal y como tenía el patio. Con lo cual, bueno, pues ahí pueden haber variaciones. Y el señor Pablo Iglesias, pues este es el que está ahí un poquito en la cuerda floja. Si este señor es capaz de evolucionar el partido y volver a generar expectación, pues tendrá opción. Si no, indudablemente, pues gran parte del voto, descontento del PP, gran parte del voto del PSOE con esa situación que tiene, incluso un determinado votante de Podemos, puede ir a Ciudadanos y entonces confirmarse esa tendencia. A ver, el que está en el gobierno siempre se desgasta, haga o no haga, da igual. Ese tal vez sea el error básico del Partido Popular, que piensa que no haciendo nada no se desgasta. No, el que está en el poder se desgasta de manera automática, porque unos porque le exigen y otros porque no hace. Es decir, que es una situación como endiablada. Entonces, ese es un dato real. ¿Eso luego se traslada a las encuestas? Sí. ¿Eso luego se traslada a la realidad? De otra manera. Porque ya las cosas han cambiado, es decir, ahora yo tengo que volver a elegir. Y yo sostengo la teoría de que lo que está ocurriendo en España y a nivel europeo y casi, yo diría que casi a nivel mundial, es que hay una ola muy importante de tipo conservador que va suplantando a otra que vino antes, que era la de acabemos con lo establecido. Es decir, esta especie de gran... El péndulo que hablábamos, ahora nos vamos al otro extremo. Esta especie de gran discurso que hicimos en las legislaturas pasadas de no nos vale el bipartidismo, es total, hay que cambiarlo todo. El movimiento antisistema, que tuvo su relación, que tuvo su efecto, evidentemente, en esta situación de la que hablaba Vicente, es decir, un parlamento ingobernable y unos gobiernos que en el parlamento tienen una debilidad absoluta. Bueno, eso, yo creo que eso está variando y me da la sensación, claro que es muy difícil verlo porque a veces no percibimos que viene una ola, se va y está viniendo la siguiente, porque todo esto es muy suave. Pero si vemos lo que está ocurriendo en el resto de Europa, la ola es conservadora. Y la ola no va a favor, salvo una excepción que ha sido Macron en Francia, no va a favor de las aventuras, sino va a favor de conservar lo que tenemos, porque nos da miedo y nos asusta perder lo que tenemos, poco o mucho. Esto es lo que yo creo que puede variar o que puede influir en el cambio de estas tendencias que ahora se manifiestan, porque ahora no cuesta nada, es gratis opinar. El resumen de todo eso que estoy sustancialmente de acuerdo es que el votante, cuando va a la urna, que enseña su DNI y emite su voto, inserta su voto en la urna, dice los experimentos con gaseosa. Es decir, está muy bien como opinión en una encuesta, yo digo voy a votar a Podemos o voy a votar a Pacma o voy a quien sea, pero cuando llegó el momento de echar la papeleta, voto lo que me da más seguridad de que las cosas se van a hacer lo más parecido a mi criterio ideológico, ¿no? Sí, pero eso sí se ha plasmado en voto. Ejemplo, vuelvo a insistir, Podemos. Esa ha sido la materialización de muchos sentimientos. Hay que ver dónde estaba, y dónde está ahora. Fue la ola. Claro. No, hay un voto, no digo cautivo en el sentido ese de los caciques, no, sino hay un voto cautivo del corazón. Es decir, que roban pero son los míos. Digamos que puede pasar en Andalucía, por ejemplo. Que roban los míos. Es decir, hay unas bases que no se van a mover de ninguna manera. Lo otro
lo variable, eso estoy contigo en que el momento de la responsabilidad, de la racionalidad de emitir el voto, primero, a ver si excitamos a la sociedad a emitirlo, y segundo, a ver si excitamos a emitirlo con racionalidad y no con sentimientos. Con mucha razón, así debería ir, magistrado. Bueno, hay muchas acciones u omisiones de los diferentes partidos que efectivamente van a jugar un papel crucial en esa decisión de voto. Por ejemplo, hoy mismo, jueves, día de grabación del programa, se sometía a votación en el Congreso la iniciativa de derogar la prisión permanente revisable. Como era de esperar por pura matemática, el Congreso se ha opuesto a esa prisión permanente, es decir, ha salido favorable la derogación. También es cierto que ahora se abre un procedimiento, es decir, a día de hoy, juristas, no podemos afirmar que se haya derogado. ¿Es así? ¿En qué punto y situación nos encontramos? José María. En que hay que tramitar un proyecto de ley, o sea, lo que se ha hecho es abrir el camino a que se tramite un proyecto de ley, y ojo, un proyecto de ley orgánica. No se nos olvide que estamos legislando sobre el Código Penal y, por lo tanto, con una necesidad de una mayoría específica en el Parlamento. No me parece, hoy por hoy, no me parece que esa ley, tal y como están las fuerzas parlamentarias hoy, pueda tener éxito. ¿En qué se quedaría esa votación en contra entonces? Ahora se abre el procedimiento que en algún momento tiene que desembocar en una decisión, ¿o no? Debería, pero no tiene por qué ser así. Incluso esa decisión se puede posponer en el tiempo, pues como la investidura de Jordi Sánchez en Cataluña. Y perderse al final. Y disolverse o quedar una proposición de ley, una propuesta de ley aprobada por el Congreso que lime un poquito, que ponga un aderezo sustancial a esa proposición de ley que ha salido adelante, y nada más. Pero yo no creo que esto de hoy haya sido otra cosa que un azuzar políticamente y a nivel mediático a un gobierno que todo el mundo sabe que está en una situación débil y una situación complicada de buscar apoyos para aprobar presupuestos, buscar apoyos para encontrar el equilibrio en Cataluña, buscar apoyos para todo, porque al final un gobierno, como hemos dicho antes tratando las encuestas, un gobierno en estas condiciones es un gobierno débil, es un gobierno que necesita mucho apoyo. Preguntas muy concretas que se plantea el ciudadano, porque además todo esto se ha sometido a votación en un momento especialmente sensible de esta sociedad por el último trágico asesinato del pequeño Gabriel. En caso de que el escenario que se produzca sea el que describís, es decir, que el tema pues se prorrogue de manera indefinida, pueda llegar incluso a diluirse, la prisión permanente revisable permanecería en vigor y, por tanto, sería de aplicación a casos, por ejemplo, como el del pequeño Gabriel. Y pregunta segunda, ¿sería ampliable? Porque aquí nos hemos encontrado las dos propuestas, quienes querían derogar la prisión permanente frente a los que querían incluso ampliar los casos de aplicación. ¿Podría darse? Bueno, evidentemente en vigor está, y el asesinato o el supuesto asesinato se produce con un código penal en vigor, es el que se aplica al caso concreto. Que luego hay una variación, pues luego ya quedará a criterio de su señoría en beneficio del reo la aplicación de uno u otro. Lo que no se podría es proponer esa ampliación cuando hay una votación en contra en teoría y por tanto claro, un proceso de derogación, ¿no? Una cosa que lo ha explicado muy bien José María es el procedimiento de trabajo que se hace en el Congreso, en las comisiones y en el Parlamento, y otra cosa es el tema en sí mismo, que es lo que yo creo que tiene enjundia y es lo que tiene de alguna forma dividido en parte al propio Parlamento. Es decir, no todos los que han votado de una manera piensan igual, pero digo dentro de sus propias filas, porque siempre que tocamos temas relacionados con la justicia y sobre todo cuando hay temas de este tipo de terrorismo, de pederastia o de asesinato de un niño, ahí nos apasionamos y debatimos tremendamente y cada uno tiene su opinión. Yo creo que no viene mal que ahora empiece la cosa a congelarse. Es decir, el tema del niño Gabriel pasará porque tiene que pasar, y entonces yo creo que el legislador tendrá que ir sedimentándose y viendo qué es lo que más conviene a un sistema judicial para garantizar, lógicamente, la seguridad de los ciudadanos, que no solo se consigue con la prisión, sea el tipo que sea de prisión, sino con otra serie de medidas
¿no? Y yo creo que este es realmente el debate, es decir, cómo conseguimos aumentar la seguridad de los ciudadanos, de la sociedad, cómo la conseguimos aumentar, y luego qué planteamientos hacemos o claro, qué batería de medidas tomamos que no descansa solo en la prisión. Os traslado esa pregunta, esa reflexión, porque efectivamente la crítica de las familias, de los niños asesinados, ahora se está hablando del pequeño Gabriel, pero no olvidemos que efectivamente el boom mediático, informativo pasa, pero en conciencia y en sentimiento queda el recuerdo de todos estos pequeños y no tan pequeños que hemos perdido. Podemos hablar de Mariluz, de Jeremy, de Diana Kerr, hay muchos y muchos casos, de Marta del Castillo, hay históricamente en los últimos años, por desgracia, muchos casos como este. Al final los padres lo que reclamaban, en caso de persistir con la intención de derogar esta prisión permanente, son alternativas, es decir, que por lo menos se planteen propuestas concretas en pro de aumentar esa seguridad. ¿Hacia dónde vamos o cuáles son esas posibilidades, Vicente? Claro, ¿Prisión permanente o qué? Pero sí, algo hay que hacer. Sí, es que para mí ha sido más una maniobra política que otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque es que realmente la prisión permanente revisable solamente se ha aplicado, y ni tan siquiera en sentencia firme, en un único caso en toda España. Es decir, es que estamos hablando de algo que se aprobó en el 2015 y que no ha tenido tiempo de materializarse. Con lo cual, cuestionar ahora la eficiencia o no es un brindis al sol. Es decir, no tiene ningún sentido. Sí que tiene sentido desde el punto de vista político, desde el punto de vista de echarle un pulso y marcar un poco el territorio de cada uno. Desde ese punto de vista sí que tiene sentido. Ahora, que esto acabe siendo mejor o peor desde el punto de vista de la justicia, porque insisto, a mí lo de las familias me parece más que razonable. Es decir, yo no quiero ni tan siquiera ponerme en el lugar de cualquiera de estos padres. No hablamos de las familias, estamos hablando de 2,5 millones de firmas que respaldan la petición de estas familias. Lo que es innegable es que es una demanda social, es un clamor social el que se permanezca con la prisión permanente, o por lo menos que se den alternativas. Sí, eso no lo podemos obviar. Pero fíjate, vale, pero yo recuerdo que en estos casos además siempre he sido muy visceral, y además yo entiendo que es lógico cuando te encuentras con una situación de estas que dices, oye, es que esto no puede ser, y no es al primero que se le dice, bueno, es que ese señor se tiene que pudrir en la cárcel. Bien, pues esto, pero exactamente igual con los casos de violación y demás. Yo recuerdo en una ocasión que con un juez, hablando de este tema, me decía, vamos a ver, Vicente, si a mí desde el punto de vista de lo que tú comentas me parece muy lógico y muy razonable. Perdón, Vicente, vamos a mirar la pantalla. Esa es la mayor explicación. Afirmación literal extraída de una carta del Chicle a sus padres. Tranquilos, me van a pedir homicidio, pero a los 7 años estaría fuera. Yo creo que la sociedad no pretende que nadie se pudra en la cárcel. Pretende que se haga justicia, por un lado, con un cumplimiento razonable y justo de las condenas, y por otro lado, efectivamente, la seguridad de esa reinserción, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que se busca la reinserción, pero cuando tengamos al menos una garantía de que eso es posible, no porque se haya cumplido un periodo, por cierto, de estas cuantías, automáticamente personas potencialmente muy peligrosas y de hecho reincidentes en la mayor parte de los casos salgan a la calle. Bueno, yo no soy jurista ni muchísimo menos, ni tan siquiera abogado, pero ya te digo yo que a mí el señor este del tranquilos que me van a pedir homicidio y que a los 7 años voy a estar, tururú mandrú, o sea, este no va a estar a los 7 años fuera. Bien, pero cuando ya afirma estas cosas, porque sabemos, ¿no?, de lo que adolece nuestro sistema actual. Bueno, claro, pero nuestro sistema actual adolece de muchas cosas precisamente porque es un sistema garantista y porque contempla los derechos hasta de quien en ocasiones en la calle ni tan siquiera le daríamos la opción a que tuviera esos derechos. Pero es que este es el sistema que nos hemos dado. Por eso seguimos aguantando al señor Puigdemont pegando vueltas por ahí mareando la perdiz, y por eso en esta situación pues tenemos que aguantar también expresiones tan desafortunadas y tan vacilonas, permitirme la expresión, como la de este señor. Pero yo al final creo que esto realmente son los técnicos en la materia, son los juristas los que tienen una visión desde su experiencia, desde el día a día, mucho más razonable que, insisto, que la que podamos tener los ciudadanos de a pie, que me parece muy lógico, y por supuesto que la patochada esta que hemos visto con el tema de hoy, ¿no? Pues vamos a hacerte caso, Vicente. A la vuelta de publicidad, con el tiempo que ello requiere, damos voz a nuestros expertos, a nuestros juristas, para analizar desde el punto de vista legal esta iniciativa, pero hay también un trasfondo político importante. Ha habido incluso acusaciones de instrumentalizar casos como el que estamos comentando con rédito electoralista, con intenciones partidistas. Luego también aquí, y especialmente la política, juega un papel importante. A la vuelta.